Imagina esta escena. Estás volviendo a casa después de un largo día de trabajo, o quizás en un viaje de fin de semana con tu familia. De repente, el tráfico se detiene por completo. El GPS no responde. La radio solo emite estática o noticias confusas sobre un apagón masivo, una inundación repentina o cualquier otra emergencia inesperada. Estás a 50, quizás 100 kilómetros de la seguridad de tu hogar. El coche se convierte en una jaula de metal. Miras a tu lado, a tu esposa, a tus hijos, y te preguntas, ¿estoy realmente preparado para protegerlos si tenemos que abandonar el vehículo y seguir a pie? Hola, soy Neo, de Pilares de la Libertad. Aquí hablamos sobre supervivencia y preparación para el mundo real, sin sensacionalismo. Y hoy, vas a aprender a ensamblar el kit de supervivencia definitivo para tu vehículo. No es una simple bolsa de emergencia, es un sistema de soporte vital sobre ruedas, diseñado para darte las herramientas necesarias para enfrentar lo inesperado y garantizar que tú y los tuyos lleguéis a casa sanos y salvos. La base de todo, el contenedor. Lo primero es lo primero. Olvídate de las mochilas blandas que se aplastan y cuyo contenido se puede dañar. Necesitamos un contenedor rígido y robusto. Piensa en una caja de herramientas de plástico resistente, o incluso en un baúl de munición como los que usan los militares. ¿Por qué? Porque protege su contenido del agua, de los golpes y te permite apilar otras cosas encima en el maletero sin preocuparte. Este contenedor no es algo que vayas a cargar en tu espalda por kilómetros. Es una base de operaciones móvil. Un cofre del tesoro que solo abrirás cuando la situación lo requiera de verdad. Debe tener asas fuertes para poder moverlo con facilidad del coche a un lugar seguro si es necesario. La clave es la durabilidad y la protección. Refugio y confort térmico. Si tienes que pasar una noche a la intemperie, tu prioridad número uno después de la seguridad es protegerte de los elementos. El frío y la humedad son enemigos silenciosos. Por eso, lo siguiente en nuestro kit es un poncho impermeable de buena calidad. Incluso en verano, una lluvia inesperada seguida de una noche fresca puede llevarte a la hipotermia si estás mojado. Junto al poncho, incluye un par de calcetines de lana gruesos en una bolsa estanca. Unos pies secos y calientes no son un lujo, son una necesidad para poder caminar largas distancias y mantener la moral alta. También añadiremos una manta de emergencia de Mylar, de las que son plateadas y doradas. Ocupan muy poco espacio y son increíblemente eficaces para reflejar tu calor corporal. Y si puedes, consigue un bibi o saco de dormir de emergencia, que es básicamente una de estas mantas pero en forma de saco. Te protegerá del viento y la lluvia de una forma mucho más completa. Finalmente, incluye un rollo de cuerda resistente, como paracord. Unos 20 o 30 metros serán suficientes. Con la cuerda y un poncho o una lona pequeña, puedes improvisar un refugio básico en minutos. La cuerda tiene 1000 usos más: reparar equipo, tender ropa mojada o asegurar objetos. Módulo 1. Salud y primeros auxilios. Ahora, abramos nuestra caja. Lo primero que debe estar siempre accesible es un buen botiquín de primeros auxilios. Y no me refiero a uno con solo tiritas y aspirinas. Necesitas un kit de trauma. Algo que pueda detener una hemorragia severa. Debe incluir, como mínimo, un torniquete de calidad, gasas hemostáticas, vendajes de compresión, guantes de nitrilo, y un rotulador permanente para marcar la hora de aplicación del torniquete. Por supuesto, también debe tener lo básico para cortes y rozaduras, como antisépticos y tiritas de varios tamaños. No escatimes en esto. En una emergencia, un buen botiquín puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. Yo prefiero los que vienen en estuches de colores vivos, como rojo o naranja, para identificarlos rápidamente. Herramientas vitales y luz. Ningún kit está completo sin herramientas. No necesitas un taller completo, solo 3 cosas esenciales. Primero, un cuchillo robusto. De hoja fija, si es posible. Será tu herramienta para todo: cortar cuerda, preparar madera para el fuego, defensa en última instancia. Es una extensión de tu voluntad de sobrevivir. Segundo, una sierra plegable. Muchos llevan hachas, pero un hacha es pesada y requiere práctica para usarla de forma segura. Una buena sierra plegable, como las japonesas, corta madera para el fuego o para un refugio de forma rápida, eficiente y mucho más segura. Tercero, la luz. Y aquí, la mejor opción es una linterna frontal o de cabeza.
Te permite tener las dos manos libres para trabajar, ya sea para cambiar una rueda en la oscuridad, revisar un mapa o atender una herida. Asegúrate de que tenga un modo de luz roja para no arruinar tu visión nocturna. Y, por supuesto, lleva un juego de pilas de repuesto o una batería externa bien cargada si es recargable. Fuego y agua. Puedes sobrevivir 3 semanas sin comida, pero solo 3 días sin agua. Y el fuego es calor, es luz, es seguridad y es la capacidad de purificar agua y cocinar. Para el agua, la solución más simple y eficaz es un filtro de agua portátil. Hay sistemas de tipo botella que filtran el agua a medida que la bebes. Esto te permite rellenar tu botella en un río, un arroyo o incluso un charco, y beber agua segura al instante. Lleva al menos una botella de metal de pared simple, ya que te permitiría hervir agua directamente en el fuego como último recurso. Para el fuego, necesitamos redundancia. No confíes solo en un mechero. El gas se acaba, la piedra falla con la humedad. Tu kit de fuego debe tener al menos 3 métodos. Un mechero tipo Bic, por su sencillez. Un ferrocerio o iniciador de fuego, que funciona incluso mojado. Cerillas impermeables o de tormenta, que no se apagan con el viento. Acompaña esto con yesca, como bolas de algodón impregnadas en vaselina guardadas en un bote pequeño. Con esto, podrás hacer fuego en casi cualquier condición. Orientación y comunicación. Tu móvil puede quedarse sin batería o sin señal. La tecnología falla. Por eso, en nuestro kit debemos incluir lo básico que nunca falla: un mapa en papel de tu región y una brújula. No tienes que ser un experto cartógrafo. Simplemente aprende a identificar tu posición, a orientar el mapa con la brújula y a trazar una dirección general hacia una carretera principal, un pueblo o un lugar seguro. Esto puede parecer anticuado, pero es una habilidad que podría salvarte la vida cuando el GPS es inútil. También es buena idea incluir un silbato de emergencia. El sonido de un silbato viaja mucho más lejos que la voz humana y consume menos energía. Y ahí lo tienes. Un kit de supervivencia vehicular completo, lógico y sin sensacionalismo. No se trata de prepararse para el fin del mundo, sino de estar listo para las emergencias reales y cotidianas que pueden ocurrir en cualquier momento. Este kit, guardado discretamente en tu maletero, es tu póliza de seguro para la tranquilidad. Es la herramienta que te permitirá tomar el control en una situación de caos y liderar a tu familia hacia la seguridad. Recuerda, la preparación no es miedo, es responsabilidad. Si quieres profundizar en cada uno de estos elementos, con recomendaciones de equipo y guías más detalladas, he preparado un artículo completo en nuestro blog. Haz clic en el primer enlace que encontrarás en la descripción de este vídeo para leerlo ahora. Y si estás listo para dar el siguiente paso en tu preparación, te invito a conocer nuestra tienda oficial. Allí encontrarás nuestros ebooks exclusivos sobre supervivencia, preparación familiar y mucho más. Ese es el segundo enlace en la descripción. Échale un vistazo. Soy Neo, de Pilares de la Libertad. Mantente preparado, mantente seguro.